Los transportes básicamente siguen las mismas reglas de siempre, dos movimientos, paran su movimiento una vez que descargan, pueden participar en asaltos anfibios. Sin embargo, los transportes que todavía siguen usando las reglas clásicas en esta edición defienden a uno, no atacan. Sin embargo, si son parte de un asalto anfibio, pueden escogerse como bajas. No es algo muy sabio si están llevando algún tipo de unidad, pero no se penaliza con que sean escogidos de último, sean bajas automáticas. Si son atacados, tienen su pequeña defensa de un dado a uno. En este caso vemos que todavía se conserva la regla clásica de que un transporte solo puede llevar una unidad de blindados. Sin embargo, el transporte puede llevar cualquier mezcla o pareja de unidades de tierra. En este caso puede llevar dos artillerías si lo desea, o solo una. Puede llevar dos infanterías, puede llevar dos antiaéreas, o puede llevar una artillería y una infantería, o una artillería y una antiaérea, etcétera. Especial para Japón en esta edición es que los destructores japoneses pueden transportar una sola unidad de infantería, nada más una sola unidad de infantería, y siguen las mismas reglas que los transportes, las reglas de puente, las reglas de embarcar y desembarcar. Sin embargo, estos destructores sí tienen la habilidad de atacar durante un asalto anfibio. Se debe escoger si el destructor participa en la batalla naval, si hay unidades marítimas defendiendo las costas del territorio, o va a participar en el asalto anfibio para que pueda usar su bombardeo. La segunda habilidad especial de Japón en este juego es la de kamikazes. Los kamikazes ya vienen marcados tanto en la tabla de producción, en este lado derecho, y las zonas marítimas donde se pueden utilizar ya están marcadas. Cabe señalar que esta es la primera versión donde se utiliza la numeración de las zonas marítimas. Los kamikaze pueden ser utilizados durante cualquier fase de combate. Así es, fase de combate. Puede ser la fase de combate de Japón, o puede ser la fase de combate de cualquier poder enemigo. Por ejemplo, si esta zona ya tiene un barco enemigo, Japón puede escoger si utilizar en su fase de combate un kamikaze. Puede utilizarlo también en conjunción con unidades que estén atacando. También se pueden utilizar en la fase de combate del enemigo si el enemigo entabla una lucha en una zona indicada. En este caso, el kamikaze se utilizará como un maniobra defensiva. Los kamikaze no se pueden utilizar contra submarinos o contra aviones. Los kamikaze pueden utilizarse contra cualquier navío de superficie, incluyendo transportes. Se debe señalar al jugador oponente cuántos kamikazes se van a utilizar, y estos kamikazes cuáles barcos van a tratar de impactar. En esta versión, los barcos impactados por kamikaze pueden devolver
su dado defensivo. O sea, tienen derecho al contraataque. No son hundidos automáticamente. Solo existen 6 kamikaze, no se pueden comprar, no se pueden producir, no se pueden volver a ganar. Se pone el marcador japonés en el 6 indicando que hay 6 y conforme se vayan utilizando el marcador irá bajando y cuando ya no quede ninguno se retirará el marcador de la tabla. Los kamikaze atacan con un dado cada uno a 2 o menos. Se pueden utilizar algunas marcas, en este caso estas son las de Pacífico 1940, para señalar por adelantado cuáles son las unidades que se tienen seleccionadas. Se debe recordar que el movimiento de los kamikazes, el ataque de estos, se hace en la primera ronda de combate antes de que cualquier otra unidad tire su dado, incluso antes que el submarino. Japón tiene una habilidad especial que solo ocurre una vez, o mejor dicho, que solo ocurre durante la primera ronda. Así es, la primera ronda, el primer turno de ellos. En este caso, esta habilidad trata de interpretar las maniobras de ataque sorpresa que realizó el ejército japonés en todo el Pacífico. Esto quiere decir que durante la primera ronda, en la fase de combate, todas las unidades que ataquen los japoneses, las unidades atacadas defenderán a uno. Así es, a uno por todas las rondas de combate durante el primer turno. Esto aplicará para todos los combates que incluyan unidades de Estados Unidos, unidades de la India y unidades de Australia. Las unidades chinas no sufren esta digámoslo así, penalidad, o no se les puede aplicar esta ventaja de Japón. En este caso, las infanterías defenderán a 2 y el caza de los tigres voladores defenderá a 4. El resto de países, todas las unidades, independientemente las que sean, defenderán a 1. No es sorpresa que Japón sea la estrella de este juego y que la mayoría de los objetivos de victoria estén alrededor de lo que Japón haga o no haga, o en este caso pueda cumplir o no pueda cumplir. Japón es el primero en el orden de juego, seguido por la India, Australia y después por Estados Unidos, China. Japón no puede construir centros industriales, así es, no puede construirlos, puede capturarlos, pero no puede construirlos. Las reglas de convoy afectan a Japón como afectan a los otros países. Sin embargo, si Japón captura o interrumpe los convoys que aportan dinero, Japón no recibirá, así es, no recibirá el dinero de ese convoy. Ese dinero simplemente se resta de la producción de los demás países si los aliados no logran retomar ese convoy antes de la fase de cobranza de sus respectivos turnos. Aunque todavía no se había creado o pensado en la regla de centros industriales mayores o menores o centros de reclutamiento de tropas, en cuanto a sus diferencias en número de producción de 10, 3 o una infantería, como en el caso de Axis and Allies and Zombies. En esta versión, solo Estados Unidos puede construir centros industriales en territorios de su respectivo color, o sea, en territorios originales de color azul con valor a 1, o en territorios que haya capturado de color anaranjado de Japón que tengan
un valor de 1 o más. Los centros industriales que están al inicio del juego en las capitales de los respectivos jugadores, así como el que está en Hawái, permiten construir cualquier número de tropas y desplegarlas en ese lugar. Así es, aunque por ejemplo Hawái valga 2, al ser un centro industrial que inicia el juego ahí, se podrán poner, si el jugador de Estados Unidos quiere y tiene el dinero, poner 5, 10, 15, 20 unidades. En el caso de Japón, aunque el territorio vale 5, Japón puede poner 10 unidades o más si lo desea. Esto también nos indica que el valor de bombardeo, así es, del bombardeo estratégico, no está limitado a las IPCs que valga el territorio. Eso quiere decir que si Estados Unidos realiza un bombardeo aquí y los dados sacan más de 5, o sea, salen 6 o 12 o lo que sea, esa es la cantidad de IPCs que Japón deberá rendir al banco nuevamente. Si un centro industrial enemigo es tomado, un centro industrial primario es tomado, en ese caso sí se penalizará la producción o despliegue de tropas al número que contenga el territorio en IPCs. En este caso, por ejemplo, Japón tendrá que poner en Sichuan solo una unidad. En el caso de la India, solo podrá poner 5. En el caso que sean capturados. Si son retomados por el bando contrario, en este caso esa penalización quedará eliminada y otra vez el dueño podrá desplegar cualquier número de tropas que desee allí. ¿Cómo gana Japón? Japón gana de dos maneras. Acumulando 22 puntos de victoria al final de la ronda completa, o sea, al final del turno de Estados Unidos-China. Estos puntos se ganan al finalizar la fase de cobranza de Japón. Cada punto se gana con 10 IPCs que Japón haya recolectado y son acumulativas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que si después del primer turno Japón agarra 22 IPCs, ha agarrado 2 puntos. Esto es acumulativo. Quiere decir que si, aunque Japón le vaya mal en el siguiente turno, sigue reteniendo 22, eso quiere decir que tiene 2 puntos, entonces 4. La única forma en que los aliados pueden disminuir esos puntos acumulados es mediante bombardeos estratégicos que eliminen 10 o más IPCs de un solo tiro. Eso quiere decir que si Estados Unidos hace un bombardeo estratégico, pero en el bombardeo saca solamente 9, Japón no pierde un punto de victoria. Si saca 12 o 13, eso se redondea a 10, por lo tanto es un punto de victoria menos para Japón. Japón también puede ganar de una forma más corta si controla alguna de las 3 capitales siguientes: Calcuta en la India, Sydney o San Francisco. La capital provisional de Nankín en Sichuan de China se considera una capital, pero no se considera como un punto de victoria o una condición de victoria. La mecánica de los aliados es la siguiente.
India y Australia o Estados Unidos y China se mueven cada uno en su turno de forma conjunta. Solo la distribución de IPCs y la producción es dividida. Eso quiere decir que en el turno de India-Australia se mueven todas al mismo tiempo, todas las unidades al mismo tiempo, se realizan los ataques al mismo tiempo o los movimientos de no combate al mismo tiempo. Sin embargo, la India y Australia tienen la siguiente condición especial. Australia nunca puede controlar nuevo territorio. O sea, Australia, por ejemplo, si las fuerzas producidas en Australia invaden Xi'an, esos 2 IPC no irán a las arcas de Australia, sino que se pondrá el marcador del Imperio Británico en Xi'an y esas 2 IPCs se sumarán a las arcas de la India. En este caso, como el tablero ya tiene más de 20 años y es difícil distinguir las coloraciones del verde claro y el verde oscuro en algunas islas, se han puesto los marcadores de propiedad de ANZAC, de Axis and Allies 1940 Pacífico, para facilitar la identificación. También para facilitar que en este caso llamada Australia compone las fuerzas de Nueva Zelanda y las fuerzas holandesas de las Indias Occidentales. Obviamente, como se explicó antes, todas las fuerzas, una vez puestas en el mapa, se consideran de la mancomunidad británica y aliados de los mismos. Pero para propósitos de ilustrativos se ha escogido señalar cuáles son los territorios originales de Australia con unidades representativas a la par para ayudar a esta comprensión. De una forma similar, Estados Unidos y China realizan de forma conjunta sus movimientos de ataque y los movimientos de no combate. China no gana IPCs para producir, así es, China no gana IPCs. En este caso, la mecánica es la siguiente: China producirá una infantería por cada territorio con valor de un IPC que China controle. En este caso, China comienza controlando 2 territorios, por lo tanto puede, con valor de IPC, por lo tanto puede producir 2 unidades. También los aliados y China empiezan controlando la ruta de Burma, y según las reglas, si la ruta de Burma está abierta durante la etapa de producción de los chinos, se puede producir una unidad de infantería más. China puede atacar, por ejemplo, Xi'an o la Indochina francesa y controlarlas. Así es, también puede recuperar los territorios de la costa de China que están en manos de Japón, incluyendo Corea. Sin embargo, no importa que tengan un valor de 2 o más IPCs. La regla de China dice que solamente se cuentan los territorios, el número de territorios que tengan un valor de una IPC o más. Eso quiere decir que si controla Xi'an, producirá una unidad. Si controla Xi'an e Indochina, son 2. Si controla los 3 territorios costeros, entonces producirá 3. Y si controla obviamente estos 2 y estos 3, pues producirá 5. En el caso de que haya un asalto anfibio durante el movimiento de Estados Unidos-China, por ejemplo en Xi'an, el jugador que controle Estados Unidos-China deberá decidir a qué país le pertenece Xi'an. En este caso, la condición para decidir a quién le pertenece es que durante el asalto anfibio estén participando también como atacantes fuerzas chinas.
las fuerzas chinas no pueden abandonar el territorio continental. Las fuerzas chinas no pueden ser trasladadas mediante transportes. Los aliados ganan en conjunto. Tienen que existir dos condiciones para esta victoria. La primera es que los aliados controlan el territorio de Japón, o sea, la capital, y conservan sus tres capitales de 4. Recordemos que Nankín de China no cuenta. La segunda condición de victoria es que los aliados logran que Japón no pueda, así es, no pueda obtener un punto de victoria durante su ronda de recolección. Lo que quiere decir que si en cualquier momento del juego Japón no puede al final de su turno recoger 10 o más IPCs, se considera una victoria automática de los aliados. Señalaremos que en la guía de preguntas y respuestas existe una alteración recomendada inicial para las fuerzas japonesas. Este despliegue es opcional y se puede utilizar sobre el que viene en la tarjeta si en algún momento de los juegos se ve que Japón gana muy seguido.